Bueno, mi nombre es José Zapata Aguilar. Me convertí un 23 de julio de 1997 en la bella ciudad de Monterrey. ¡Arriba Monterrey! Y por la gracia de Dios, mi esposa y yo tenemos casi ya 2 décadas sirviendo en el ministerio, a tiempo completo o siendo pagados. Y hoy también por la misericordia de nuestro Señor, estamos sirviendo en la Iglesia de Cristo en Mexicali ya desde hace 9 años. Y la Iglesia de Cristo en Mexicali les envía un caluroso, pero caluroso abrazo. Y bueno, gracias. Vamos a comenzar con una oración, por favor, y después nos introducimos al tema. Padre, muchas gracias queremos darte, Señor, por esta mañana todavía. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tus misericordias. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesucristo a morir por nuestros pecados, el sustituto perfecto, el hombre que encarna a cabalidad la humanidad perfecta, nuestro modelo, nuestra inspiración, la expectativa que perseguimos, Padre, cuando se trata de cambiar nuestras vidas. Gracias, Padre, por las herramientas tan preciosas y tan útiles, tan poderosas, como tu palabra, como la oración, el ayuno, las escrituras, la hermandad, la confraternidad, Padre, el poder del Espíritu Santo que usas para que podamos cambiar y ser transformados bajo tus términos, Padre, en la forma en que a ti te agrada, Señor, la forma que produce adoración hacia ti, Señor. Pido que te quedes conmigo en esta mañana, que me uses de una manera especial y que, Padre, tu Espíritu Santo trabaje en el corazón de cada uno de nosotros acá. Toda la gloria, la honra y el honor sean dados para ti en Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo oramos. Amén. Muy bien, mi clase de esta mañana se llama la teología del cambio, que de alguna manera, para poner un título más claro, quizá más entendible, vamos a estar intentando responder la pregunta: ¿cómo cambian las personas desde una perspectiva bíblica? ¿Cómo ayudamos o cómo somos ayudados? Bueno, hablando de consejero y aconsejado, o discípulo o discipulador, ¿cómo podemos ayudar a alguien a salir de una relación, de un dolor causado quizá porque alguien en el matrimonio fue infiel, estuvo en adulterio? Eso quizá, eso golpeó el corazón del hermano, de la hermana, y quizá le produce ira, enojo, rencor, odio, deseos de venganza. ¿Cómo ayudamos a alguien frustrado porque no ve cambios en su vida personal y quizá tampoco cambios en su vida de pareja? ¿Cómo ayudar a alguien con temores constantes acerca de alguna enfermedad recurrente que se va y viene y que vuelve a aparecer nuevamente? ¿Cómo ayudamos por medio de la palabra a tratar las ansiedades y angustias que provocan un abandono? ¿Cómo ayudamos a alguien que se siente culpable por tener una oculta atracción hacia personas del mismo sexo? O como se hablaba en la clase anterior, alguien que está viviendo un duelo o que sufrió alguna pérdida. ¿Cómo cambian las personas desde una perspectiva bíblica? Es la pregunta que vamos a responder, y quiero comenzar diciendo que vamos a ver cómo cambian las personas desde una perspectiva bíblica, y yo voy a darte 4 puntos principales. Pero antes de ello quiero compartir o hacer una mención en cuanto al cambio. Quiero iniciar diciendo que el cambio bíblico se da en lo concreto y no en lo abstracto. Cuando alguien cambia, bíblicamente hablando, los frutos de ese cambio deben ser evidentes. Debemos poder nombrarlos, decir,
decir su nombre de manera concreta, enunciar el concepto. Mira, él ha cambiado porque ha perdonado, porque es humilde, porque sirve, porque es bondadoso, porque hay amabilidad en su vida. Es un hombre o una mujer totalmente diferente. Y estamos hablando de cambios que deben ser evidentes, pero también cambios completos. Porque el cambio bíblico no se detiene en la simple moralidad, no se trata solamente de ser hombres buenos, mujeres buenos, el buen vecino, el buen compañero de trabajo. Se trata que nuestros cambios glorifiquen a Dios, manifiesten a Dios, que las personas puedan ver la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. En Efesios 4:25 dice la Biblia: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Efesios 4:28 dice: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir a los necesitados. El 4:29 dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. En el cambio bíblico es importante que primero podamos definir el problema. Y en estos 3 versículos que leímos ahorita de la carta a los Efesios, encontramos que un problema es decir mentiras, otro es robar y otro es el lenguaje obsceno. Muchas veces podemos conformarnos con lo que se conoce, como el simple opuesto, y poder creer que la persona ha cambiado cuando ha anulado de alguna manera su pecado. A lo mejor diríamos que está muy bien el cambio. ¿Por qué? Porque la persona, en vez de decir mentiras, paró de decirlas. Pero el cambio bíblico dice: no basta con parar de decir mentiras. El hombre o la mujer, el hermano o la hermana que están siendo aconsejados deben hablar la verdad. Según este versículo 24 dice: hable cada uno a su prójimo con la verdad. El que robaba, no basta con el simple opuesto. Bueno, robabas, deja de robar. O sea, es un logro, es un buen paso, un buen escalón, pero no es el peldaño final que estamos buscando, porque la Biblia dice que el que robaba debe trabajar para dar. Quizá antes trabajaba para sí mismo, ¿verdad? Pero ahora trabajaba para quitar, pero ahora el llamado es trabajar para dar. En cuanto al lenguaje obsceno, quizá nosotros de una manera natural o humana podemos conformarnos con que la persona pare de usar ese lenguaje obsceno y quizá use un vocabulario más amable. Pero en el cambio bíblico, el hermano o la hermana, el discípulo o la discípula deben utilizar palabras que edifiquen. Porque Efesios 4:22 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Qué tenemos aquí? Dice la Biblia que hemos de quitarnos algo y después pasar por un proceso en nuestra mente, en nuestro corazón, dictado por Dios, para que no solamente quedamos desnudos, o sea, ya me quité ese viejo ropaje y estoy en ceros, ¿verdad? Ni para bien ni para mal. No, la Biblia dice: debe quitarse el ropaje, la vieja naturaleza, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. ¿Sabes una cosa? El simple opuesto o el cambio simple es un buen comienzo, pero no nos sirve de mucho, porque no nos ayuda a glorificar, a exaltar y a que las personas puedan conocer a Dios. Cuando yo uso palabras que edifican, uso palabras de fe, palabras de esperanza, palabras o vocabulario cristiano, no meramente por enunciarlo, pero cuando de corazón lo creo y lo siento, Dios está siendo glorificado y estoy transmitiendo, estoy compartiendo, estoy permeando a Dios en la vida de otras personas, en el corazón, en la mente de otros. Entonces, al ver Efesios 4:22 al 24, podemos ver
que hay una transformación en la mente del hermano o la hermana, y esta no se queda en blanco solamente. ¿Cómo cambian las personas de acuerdo al modelo bíblico? Bueno, primer punto, cuando hay una visión del mundo centrada en Dios. Pongo los conceptos técnicos en letras más pequeñas y entre paréntesis. Cuando hay una visión del mundo centrada en Dios. ¿De qué estamos hablando? De que nos interesa la perspectiva que Dios tiene acerca del hombre y no la que el hombre tiene acerca de sí mismo. Nos interesa qué dice Dios del hombre, qué piensa Dios del hombre, cómo lo define, cuáles son los problemas más profundos que Dios dice que el hombre tiene. Y nos interesa también escuchar cuáles son las soluciones que Él ha propuesto para nosotros. De nuestros dolores más agudos, temores, inseguridades, miedos, pecados. ¿Qué es lo que Dios propone? Cuando hablamos de esto, estamos entrando en terrenos de la consejería bíblica. Y la consejería bíblica, definida por Michael Mahoney, es la aplicación de la palabra de Dios al problema del hombre. Dios, quien creó al hombre, es el único capaz de entender y redimir al hombre, de sanar su alma y sus problemas más profundos. La aplicación de la palabra de Dios al problema del hombre. Entonces, cuando hablamos de consejería bíblica y hablamos de cambios desde la perspectiva bíblica, estamos hablando de la aplicación de la mente, del corazón, de la sabiduría, del amor de Dios a nuestra vida. Él sabe nuestras necesidades más profundas y Él tiene exactamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cómo cambian las personas desde una perspectiva bíblica? Cuando hay una visión del mundo centrada en Dios. Además de ello, cuando el consejero y el aconsejado, si gustas ponerle discipulador y discípulo, o hermano, ¿verdad? Finalmente cualquier charla que estemos teniendo para ser más como Cristo, ¿verdad? Cuando el consejero y el aconsejado poseen un sano entendimiento doctrinal o una sana teología. ¿Qué nos interesa aquí? Aquí nos interesa una formación bíblica. Una formación bíblica que sea sólida, centrada en el Evangelio, con arraigo escritural. Es muy importante que esto suceda. Ahora bien, con esto no quiero decir que todo aquel que no ha estudiado en seminario, en instituto o en alguna universidad cristiana no puede aconsejar, y que tampoco el aconsejado, porque no ha estudiado en esos lugares, tampoco puede recibir consejería. Pero sería ideal, sería muy bueno y altamente recomendable que pudieras estudiar en un lugar como estos, porque definitivamente pueden ayudarte a formar el corazón y la perspectiva bíblica mucho mejor. Mira, en temas de consejería bíblica, y no solo en esa disciplina, pero podemos hablar, creo firmemente que un evangelista, un maestro, un anciano, un consejero, cualquiera de ellos debemos tener un tronco común, una doctrina fundamental. Es importante que creamos muy igual, que entendamos de la misma manera qué es el pecado, cómo impacta, cómo destruye, cómo daña al ser humano. Es importante que entendamos la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, su obra, su vida, el cambio, la esperanza que trae nuestras vidas. Es importante que entendamos la doctrina del Espíritu Santo, porque es el agente de cambio, entre otras. Y cuando podemos entender esto, cuando tenemos el mismo entendimiento acerca de las doctrinas fundamentales, esto puede trabajar, esto puede funcionar de acuerdo a lo que estamos buscando.
Nos interesa una formación bíblica que no disfrace de cristiana una filosofía de cambio secular. A veces encontramos material, pensamientos o escritos muy buenos o que consideramos muy útiles para el cambio, y de pronto decimos, comenzamos a relacionarlos, mira, con esta escritura, con esta otra, y de pronto decimos, ¿sabes qué? Mira, pues tráete estos versículos y pégaselos aquí a esta filosofía de cambio. Y luego y creemos o pensamos que ya estamos haciendo consejería bíblica. Pero cuando hablamos de consejería bíblica no se empieza así. Iniciamos por la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que nos dicta las expectativas, los medios, los procesos que ha de vivir el hombre y la mujer, que van a cambiar de una manera agradable a Dios. Una teología errónea, superficial y poco apreciada producirá un concepto erróneo, superficial y de poco aprecio real de Dios. Lo contrario también es verdad. Cualquier desviación, por mínima que sea, con el paso del tiempo, comienza a abrirse, comienza a extenderse, y terminamos pensando cosas que de pronto pudieran ser buenas, pero no son bíblicas. Entonces, ¿cómo cambian las personas desde una perspectiva bíblica cuando hay una visión del mundo centrada en Dios y cuando el consejero y el aconsejado poseen un sano entendimiento doctrinal? Además, cuando los objetivos y procesos a llevar son bíblicamente definidos. En el cambio que estamos buscando de acuerdo a la palabra de Dios, Cristo es el medio para llevar el cambio. 2 Corintios 1:5 dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Por medio de Él tenemos abundante consuelo. 2 Corintios 3:4, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Por medio de Cristo tenemos consuelo y tenemos también abundante confianza. Cristo es el medio para el cambio, pero no solo es el medio para el cambio, Cristo es la expectativa del cambio, porque Efesios 4 versículo 13 dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Hermanos, Cristo es el modelo de cómo los seres humanos funcionan mejor. Cristo fue el único que manifestó perfectamente el carácter de Dios. Y hemos dicho que Cristo es el medio y Cristo es la expectativa, pero también queremos decir que el corazón del hombre es el objetivo a tratar. El corazón del hombre es el objetivo a tratar. Marcos 7, versículo 20 dice, luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Si bien es cierto, los frutos, el carácter de una persona de pronto es visible a la primera o segunda plática, pero eso solo es el fruto de una raíz. Es el fruto de una raíz. ¿Y la raíz cuál es? Es el corazón del hombre. Es por eso que el corazón del hombre es el objetivo a tratar. No nos perdamos, no nos confundamos, no busquemos en circunstancias, en situaciones, en detonantes que son importantes. Hay que tomarlos en cuenta, pero siempre necesitamos llegar al meollo. Y el meollo es el corazón del hombre. Y también diremos que la santificación es el proceso de cambio. 2 Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Santificación. Esa es la obra, es el proceso, es el camino, es el andar. Somos santos por posición.
una santidad que nos ha sido imputada, ha sido ganada por los méritos de otro, no por nosotros. La santificación posicional, la que da Cristo cuando nosotros hicimos de Él nuestro Señor y Salvador. Pero hay otra santificación que sucede progresivamente, es experimental, es práctica y que se va evidenciando mes con mes, día con día, año con año y todo el tiempo que tengamos de cristianos. Y es increíble porque mientras vamos viviendo este proceso y con el favor de Dios nos volvemos más viejos, vamos siendo más a la estatura y al tamaño de nuestro Señor Jesús. La santificación es el proceso de cambio del cual nosotros hemos de ser partícipes, teniendo al Evangelio como base. El Evangelio como base. Rápidamente quiero mencionar acerca del Evangelio elementos rápidos de manera muy rápida. De hecho, yo creo que si tú estudias esto a mayor profundidad, encuentras, puedes desarrollar muchísimo acerca de cada punto. Pero los elementos que componen el Evangelio son los que conocemos o se nos enseñan cuando nos convertimos. Pero a veces llegamos a pensar que el Evangelio solo es el ABC de la vida cristiana. Y pensamos, bueno, pues a lo mejor el Evangelio al comienzo, ¿verdad? Cuando empezamos, nuestros primeros años. Pero el Evangelio es un Evangelio eterno, dice la palabra de Dios. Es en la eternidad presente, en la eternidad futura. Sí, debe tener el poder de seguir impactando nuestras vidas. Bueno, Dios creó todo lo que existe, el hombre ha pecado contra Dios, eso desata su justa ira, pero en su bondad, ¿verdad? En su amor, Dios envía a Jesús a morir por nuestros pecados. Dios lo levantó de entre los muertos y Dios espera fe y arrepentimiento del hombre. Toda situación de nuestra vida cristiana en algún punto debe encajar ahí, debe estar ahí. Diagnosticada, tratada, ayudada, inspirada, debe ser ahí. Mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio. Ese es nuestro marco, nuestro esquema, nuestro modelo sobre el cual hemos de transitar ese proceso de cambio llamado santificación. El Evangelio de santificación, ¿cómo se ve o cómo funciona? Imagina que tenemos una circunstancia o situación detonante. Algo pasa, ¿verdad? Algo sucede y los frutos que vemos o lo que vemos rápidamente en el carácter de una persona es que quizás se deprime, le trae problemas emocionales, dependencias, ira, enojo, temores, desconfianza, culpabilidad. Eso es lo que el hombre puede ver del mismo hombre. Eso es lo que cualquiera de nosotros podríamos decir, mira, este hombre o esta mujer, este hermano o esta hermana, están angustiados, están tristes, se ha enfadado, tiene deseos de venganza. Otra vez, cuando hablamos de la consejería bíblica, estamos hablando de algo más profundo. Sí, de lo que el hombre ve del hombre, pero estamos hablando de lo que solo Dios ve. O sea, Dios ve al hombre interior. Y cuando ve al hombre interior, tiene el lugar para asomarse y para darse cuenta de o para manifestar lo que hay en el hombre, pues es su corazón. Es su corazón. Malos deseos, inmoralidad sexual, robos, homicidios, Marcos 7, del 20 al 21 que hablamos ahorita. Pero la parte o el desafío para nosotros, imagínate, estamos en esta situación. Estamos aquí. Hay algo en el corazón del hermano. El punto es cómo lo vamos a tratar. Podemos tratarlo con el Evangelio o podemos tratarlo con alguna otra filosofía de cambio distinta. Pero si tú vas a tratar esta situación en base al Evangelio, vas a tener que pasar por la cruz. Vas a tener que pasar por el sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y en la cruz hay una serie de cosas. Hay pecado, hay maldad, hay traición, hay sufrimiento, hay injusticias. Pero también hay perdón, hay esperanza, hay sueños, hay anhelo, hay una humanidad redimida.
Hay esperanza de cambio para nosotros, hay resurrección, hay una nueva vida, hay esperanza de vida eterna. O sea, muchas cosas giran en torno al Evangelio. Y cuando nosotros buscamos cambios basados en la perspectiva divina, es importante que consideremos todos estos elementos para poder ayudar efectivamente a nuestro hermano o hermana que se encuentra en una necesidad. El Evangelio. Entonces, cuando el Evangelio pasa por el corazón cambia. El corazón cambia. Y por consiguiente, ¿verdad? Dijimos ahorita, los cambios suceden en lo concreto. En lo concreto, no en lo abstracto. O sea, no podemos, bueno, mira, el Evangelio se le presentó, se habló de Dios, su situación tal y tal. En su corazón dice que ya lo ha captado, que lo entiende, pero ¿y los frutos? O sea, podríamos decir que en el corazón de él o ella es más amorosa, es más amoroso. Hay amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. O sea, los frutos del Espíritu Santo que se pueden ver, se pueden enunciar. O sea, podemos ser objeto de ellos. Yo puedo sentir cuando alguien es amable conmigo. Tú puedes sentir, ¿verdad? También cuando alguien es bondadoso, manifiesta piedad hacia tu vida. O sea, sí podemos enunciarlo. Así trabaja el Evangelio en la santificación. ¿Cómo cambian las personas desde una perspectiva bíblica? Cuando hay una visión del mundo centrada en Dios, cuando el consejero y el aconsejado poseen un sano entendimiento doctrinal, y dijimos ahorita, cuando los objetivos y procesos a llevar son bíblicamente definidos. Además de ello, punto número 4, cuando el corazón está firme en su fe y considera las implicaciones de la misma. Cuando hablamos de la fe, no estamos hablando de asentir solamente de una manera mental al hecho de que, bueno, no, pues sí, Jesucristo es Señor y Salvador, Jesucristo es la respuesta. Así a veces como una palabra muy, no, Jesús es la respuesta. Eso puede decirlo uno de manera verbal, pero el cambio sustancial pasa, sucede o se lleva a cabo cuando hay una fe firme y esta fe considera las implicaciones de la misma. En otras palabras, si vamos a utilizar la palabra de Dios para ayudar a alguien a salir de alguna situación complicada en su vida, va a haber demandas, va a haber enseñanzas, ordenanzas, va a haber palabra de Dios aplicada específicamente a su situación. Y el hermano o la hermana van a tener que decidir si obedecen o no a la palabra de Dios. Van a tener que decidir si son fieles a la Escritura o si toman cualquier otro tipo de pensamiento, incluso el personal, para decir, ¿sabes qué? Mira, pues que creo en Dios o la palabra o la Biblia, pero ¿sabes qué? Yo no puedo aquí, me cuesta, desafía mi carácter, mi persona. La Biblia dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dice también la palabra de Dios ahí, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahí en la última escritura podemos tirarnos un clavado y vemos un problema de profunda angustia, de profundo dolor, de menosprecio, de vergüenza. Pero también vemos por otro lado, ¿verdad?, alguien centrado en lo que venía y lo traduce como gozo, el gozo que le esperaba, y por ello soportó la cruz. ¿Sabes? El cambio comenzará a suceder cuando la persona aprenda a adorar a Dios en su situación específica. Toda situación de dolor, de
situación complicada, de miedos, de pecado, injusticias, toda situación es una situación especial para adorar a Dios en esa situación específica. Si tú tienes la perspectiva de cómo puedo yo adorar a Dios en mi sufrimiento, cómo puedo exaltarlo en mis dolores, en mis miedos, en mis temores, en mi humanidad, es una gran oportunidad para darle la gloria a Dios. No es una oportunidad para que nos vayamos a lo profundo y nos perdamos en N cantidad de cosas. Tenemos que ver de qué manera Dios puede ser glorificado ahí como lo fue en la cruz, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús. Como consejeros, como discipuladores, tenemos el objetivo de promover la fe que se traduce en una adoración sincera que exalta a Cristo sin importar las consecuencias. Una adoración sincera que exalta a Cristo sin importar las consecuencias. Este es tu corazón. Suponte que de alguna manera lo que pasa, sucede o llega ahí o se genera ahí es algún sentimiento, actitud o conducta derivada del pecado o de pecado. ¿Qué tipo de pecado? Puede ser uno que es cometido por él mismo, porque cuando uno peca se aflige, cuando uno peca se entristece, o cuando uno peca se descalifica. No, yo no soy para esto, yo creo que a lo mejor él sí o ella sí, pero yo no tengo madera para ser un verdadero discípulo de Jesús. Pecado cometido por otros hacia él, o sea, quizá tú sientes injusticias, dolores por injusticias, sufrimientos por traición, por abandono, pero finalmente lo que está surgiendo de ti es a lo mejor que no quieres perdonar o que quieres tomar venganza, no lo sé. Y pues por el pecado que es propio a la humanidad caída, ¿verdad? Aquello de lo cual no tenemos control. O sea, que sucede porque terceras o cuartas o quintas personas de rebote viene y te cae, ¿verdad? Y te pasa algo que no esperabas. Bueno, y aquí estamos ya por terminar, pero yo quiero que podamos pensar, porque decíamos ahorita que el cambio verdadero en el punto número 4, dijimos que se da cuando el corazón está firme en su fe y considera las implicaciones de la misma. Este es el momento de verdad, cuando hay que tratar el corazón. Esta es la prueba ácida. Aquí se ve si verdaderamente estamos cimentados en nuestra fe, porque la respuesta que nosotros demos a la situación que estamos viviendo, de alguna manera dirá en quién depositamos nuestra fe, en quién verdaderamente creemos, qué nos mueve o qué nos importa más, qué es lo más trascendente para nosotros en la decisión que estamos tomando. Porque sabes, si solo se trata de mitigar el dolor en el aquí y el ahora, si solo se trata de ser felices aquí o no me meto con nadie y todo ello, cualquier otra filosofía de cambio es buena, cualquier otra perspectiva, pero si se trata de realizar un cambio agradable a nuestro Padre del cielo, tenemos que pasar por la cruz. Y si nosotros obedecemos a nuestro Señor Jesús, el cambio esa es tierra fértil para que el cambio suceda. Porque Lucas 24:25 dice: tardos de corazón para creer. Y Romanos 10 versículo 8 dice: con tu corazón crees. El corazón es el que necesita ser convencido. ¿Y cómo puede ser convencido? Por medio de la palabra de Dios, por la obra y poder del Espíritu Santo, a través de la oración, de la súplica, del ruego, del ayuno. Hay muchas herramientas bíblicas que tenemos a nuestro alcance para poder tratar nuestro corazón con los medios que Dios nos proporciona. Porque sabes una cosa, al final todo se traduce en un asunto de fe.
Todo es un asunto de fe. ¿Cómo cambian las personas desde una perspectiva bíblica? Cuando hay una cosmovisión teocéntrica, cuando el consejero y el aconsejado poseen una sana teología, cuando los objetivos son bíblicamente definidos y cuando el corazón está firme en su fe y considera las implicaciones de la misma. Muchísimas gracias a todos y que a Dios sea todo el honor y toda la gloria, hermanos. Amén.